buenas a todos, bienvenidos a un informe más. Hoy estamos escuchando al amigo Oscar Pometti, quien junto con Edgardo Acuña grabaron este disco que se llama Tantilián, y esta canción también se llama Tantilián igual que el disco, un disco instrumental basado fundamentalmente en dúo de guitarras. Este álbum me lo pasó Oscar hace un par de años cuando se reeditó con una tapa creada por Edgardo Marranti a través de la pintura unidimensional, inspirándose en la música que le transmitió este álbum. Tantilián es un trabajo hecho entre los años 92 y 94 que busca la luz del ser, la paz del universo, intenta pintar los rincones bellos y profundos del alma. Tantilián es un lugar imaginario, un lugar ideal, y también es una música que da un respiro a tanta velocidad y a tanta hiperactividad que tiene nuestro entorno. Agradezco a Oscar Pometti por haberme pasado este material y voy a dejar en la descripción los enlaces para poder seguirlo, acompañarlo a este querido profesor de música y músico argentino de la zona de Quilmes. También vamos a ver si coordinamos con Oscar para que esté en alguno de estos episodios, ya que él ha tenido muchas experiencias en la zona de Capilla del Monte y especialmente en la zona de Quebrada de Luna. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces en el tema de hoy, que se llama Quebrada de Luna Alexa. Esta es la tercera parte de episodios que tienen que ver con esta zona geográfica de Charbonnier y Chilín, donde se encuentra el Cerro Pajarillo, Los Terrones, lugar donde han ocurrido muchos eventos extraños, inexplicables, con gente que no se conoce entre sí y que han tenido experiencias realmente dignas de conocer y de analizar. Para hablar sobre el programa de hoy tenemos que hacer referencia a Rubén Alvaraz. Él nació en La Falda, en la zona de Punilla, en Córdoba. Estudió locución y periodismo en la capital de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, y ahí se desempeñó en los principales medios radiales y televisivos. Llevaba una vida profesional en ascenso, familiar, abocado a todo lo que tiene que ver con la materia, como cualquier profesional de la locución y del periodismo, cuando de repente su vida cambió en marzo de 1986. Él se encontraba cubriendo toda la parte teatral y de revista y de la noche de Villa Carlos Paz, un lugar turístico en Córdoba y en Argentina importante, donde diferentes actores de Argentina y de Latinoamérica presentan obras teatrales, y él estaba cubriendo todo esto cuando de repente llega a sus manos un periódico con la famosa huella del pajarillo ocurrida en enero de 1986 en la zona de Quebrada de Luna. Inocentemente, él dice al aire: estaría bueno ir al Uritorco, a la zona de Capilla del Monte, a ver si vemos ovnis. Dijo esto en la radio y muchas personas que lo estaban escuchando se anotaron, llamaban a la radio y querían participar de esta aventura. Así que en los primeros días de marzo, el 9-10 de marzo de 1986, Rubén llega
a Capilla del Monte, lugar que no conocía en profundidad, junto con 33 personas que se habían anotado y que iban a ver qué pasaba y si podían transmitir para la radio algún avistamiento de luces o de ovnis en el Cerro Uritorco. En ese grupo de 30 y pico de personas había escépticos, profesionales, martilleros públicos, médicos. Era una miscelánea de personas con diferentes características y con diferentes intenciones al momento de ir a ver algo que no sabían bien qué era y a retar un poco a los fenómenos que ocurrían en esa zona, a ver si eran capaces de presentarse ante ellos. Así fue que subieron el cerro, hicieron noche en un descanso que hay en las 3/4 partes de la subida, y esa noche que plantaron las carpas, una tormenta muy fuerte de relámpagos, vientos, hizo que la mitad del grupo decida volverse y no continuar el ascenso hasta la cumbre. Al día siguiente, que amaneció soleado, 17 personas, incluidas Rubén por supuesto, deciden subir hasta la cima, se colocan espalda con espalda, cubriendo los 4 puntos cardinales, ya que la cima del Cerro Uritorco no es muy extensa, para ver si podían observar algún fenómeno. Cuando empezó a atardecer, comenzaron a ver extrañas luces que se movían, que se dirigían de un cerro al otro, que parecían entrar e incrustarse dentro de las sierras, y lo empezaron a transmitir. La gente empezó a llamar al programa. Rubén llevaba unos dispositivos inalámbricos de VHF, conocido también con el nombre de Handy, para poder comunicarse con la central, con la radio de LB2 en Córdoba capital, que estaba aproximadamente a 130 y pico de kilómetros del Cerro Uritorco. Ahí empezaron a interactuar también con los oyentes, que les recomendaban hacer juego con las linternas, con las luces de las linternas, y fueron interactuando con la gente que llamaba al programa y que participaba a la distancia de todo lo que ellos iban viendo, iban experimentando en la cima del cerro. Se hacían llamadas también al aeropuerto de Córdoba capital o al aeroclub de zonas cercanas para ver si podía ser esa luz algún tipo de tráfico aéreo, cosa que dio negativo, y lo que les llamaba la atención era el comportamiento extraño de estas luces, que como les decía antes, se manejaban totalmente diferente a cualquier aeronave terrestre. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana, cuando 2 luces se colocan bastante cerca, en dirección a la zona de la Sierra de las Gemelas, que son 2 sierras que llevan ese nombre porque son muy parecidas entre sí, de una altura un poco inferior al Cerro Uritorco, y estaban transmitiendo, compartiendo con los oyentes todo esto, cuando una tercera luz se va en dirección a esas 2 y se coloca sobre ellas y entre medio. En ese momento empiezan los handy a fallar, a hacer interferencia, y se corta totalmente la comunicación que tenían con la ciudad de Córdoba. Y lo más increíble de todo fue que estas luces se dirigían hacia estos 17 testigos que estaban ahí mirándolas hacia el cielo, cuando de repente los 17 juntos se quedan dormidos. Este hecho en particular yo no lo he escuchado en muchos casos, que tantas personas juntas caigan en un sueño y no recuerden absolutamente nada de lo que pasó, siendo testigos de algo que
que todo el mundo quisiera ver. Recuerdo que conversando con Rubén, él nos explicaba el por qué se quedaron dormidos todos juntos cuando tenían algo tan importante y tan espectacular sobre sus cabezas. Es algo que realmente no entiende y que yo no he escuchado que se haya producido muchos casos en el mundo, que tantas personas a la vez queden dormidas de un momento para el otro cuando tienen sobre sus cabezas 3 luces que se aproximan hacia ellos, ¿no? Imagínense que la gente que estaba escuchando el programa de radio se empezó a preocupar y empezó a llamar a la radio, temían lo peor, que hubieran sido raptados, que hubieran sido abducidos o que les hubiera ocurrido algo malo. Por lo que a este episodio se lo conoce como la noche que Córdoba no durmió, ya que los compañeros de Rubén en la radio siguieron transmitiendo sus pareceres y sus interrogantes respecto a todo esto que podría haber pasado con estas personas que estaban en la cima del Cerro Uritorco. Al otro día, por la mañana, cuando Rubén se despierta, nota que la radio que tenían para escuchar a sus compañeros que estaban transmitiendo desde Córdoba estaba en otro dial, empieza a despertar a los demás, nota que tiene extrañas quemaduras en la cara, otros tenían extrañas quemaduras en los brazos, en las piernas, y llama a Córdoba y ahí se da cuenta que todos los handy que tenían estaban cargados otra vez. De hecho, Rubén se comunica durante toda la mañana y hasta el mediodía con diferentes radios del país que lo llamaban y la batería funcionó perfectamente y los handy estaban cargados a tope. Durante la mañana descienden el cerro y cuando llegan a la base estaba esperándolos la policía porque el caso había tomado repercusión pública a nivel provincial y nacional, por lo cual tuvieron que declarar 5 de los 17 testigos, coincidiendo los 5 en el relato y en la exposición que hicieron ante las autoridades, y luego fueron subidos a un colectivo, a un bus, y enviados a Córdoba capital. En Córdoba capital se preparó una rueda de prensa y tuvieron que hablar para todas las radios y exponer todo lo que habían vivido, y ahí mucha gente no les creyó, se los desacreditó, se dijo que necesitaban hacer todo esto para publicidad, cuando LB2 en ese momento era la radio número 1, y todo esto llevó a que Rubén, como decía antes, se sumerja en un ostracismo, no comente nada más que con su familia y sus allegados este hecho, y tuvo que dar vuelta a la página para poder sobrevivir en lo que tiene que ver con lo profesional. Pero la realidad es que dentro del grupo de los 17 había gente que no creía en el tema OVNI y que fueron testigos y que a partir de ahí empezaron a creer, y el propio Rubén, que hasta ese momento no creía, pasó a creer y a tener un montón de experiencias a partir de este evento en particular. Sobre este caso podríamos hablar muchísimas más cosas, pero no es el tema principal de este episodio. Por lo tanto, voy a dejar en la descripción un link a mi blog, donde quien quiera profundizar va a poder encontrar mucha información, muchas declaraciones y mucho material vinculado con esta casuística, con este evento que fue el que lo metió a Rubén sin querer en un tema del cual nunca había escuchado nada y no estaba preparado. Según me contaba él, a partir de este evento nunca más volvió a ser el mismo, su visión de la vida cambió totalmente. Hoy él tiene su propia radio, su propio programa de TV en Tanti, provincia de Córdoba, lo pueden buscar como Grupo Alvaraz, voy a dejarlo igual en la descripción,
pero su vida cambió. A partir de ahí, su perspectiva y su visión cambió y él pasa a ser un imán de eventos muy extraños, como el que vamos a tocar en este programa. Lo que vamos a escuchar ahora lo grabé en noviembre de 2014 en una charla donde Rubén cuenta qué le ocurrió al poco tiempo de haber vivido este evento en el Cerro Uritorco. Pero empezaron a pasar muchas cosas internamente de lo que yo hoy les quiero contar. Porque a partir de ahí yo tuve más experiencias que no las conté. Y tuve una que es muy fuerte porque yo al poco tiempo de haber estado aquí en el Uritorco y haberme pasado todo esto, me enfermo de una hernia de disco. Yo mi programa de televisión lo hacía parado porque era un show de 6 horas todo el día, tenías que presentar a un artista, presentar un ballet, ir para allá, para acá, y empecé a perder movilidad en la pierna, porque tenía un pinzamiento en la quinta vértebra y lloraba para bajarme del auto, hasta que no di más y me tuvieron que operar. Antes las operaciones, si algún médico sabe, las operaciones de columna eran muy complicadas, te enyesaban prácticamente medio cuerpo, tenía que estar meses inmóvil, no era fácil. Y ahora lo láser es mucho más fácil. Pero dije, me voy a operar, no me quedaba otra, porque si no me operaba no iba a poder caminar, no iba a poder seguir trabajando. Me someto a la operación y me dicen, vas a tener que estar mucho tiempo en reposo. Y yo a los 3 días estaba caminando. A los 3 días. El médico, que era el jefe de kinesiología del Hospital Córdoba, que me operó porque me conocía de la tele, me dice, yo no te voy a cobrar, yo quiero operarte a vos y quiero que quedes bien, porque yo veo el programa. Hasta eso sucedió. Cosas muy extrañas de gente que apareció y que lo rodeó a uno de buena onda. Y a los 3 días yo me pude parar y me curaban mi herida, que lo conté el año pasado, que me había quedado, imagínense una incisión de 20 centímetros cosido en un hospital público, sin desmerecer, pero por ahí no te dan la misma atención. Y en aquellas épocas era bastante complicado. Y parecía un arrollado. Cuando me curaban yo decía, me va a quedar una cicatriz muy fea. Y ahí me empiezan a suceder las cosas extrañas. Porque cuando salgo de la clínica y los médicos me decían, no entendemos cómo en 3 días te paraste y empezaste a caminar, muy despacio obviamente, aparece en mi casa, que no era mi casa sino la casa de mi socio, que yo tenía una radio en Córdoba, hice el posoperatorio ahí porque me curaba la señora de él, aparece una persona con su hermana, que se llama Alexa, y que yo no conocía, y yo no sé cómo llegó ahí porque yo no estaba ni en mi casa, y aparece en una casa que no conocía prácticamente nadie del entorno mío. Y esta persona quería hablar conmigo. Entonces me dicen, quieren una persona que se llama Alexa con su hermana, hablar con vos, pero no sabemos de qué. Y yo le dije, bueno, que vengan. Entonces entran 2 personas, una paz, una cosa increíble, la hermana no hablaba, mirada fija, ojos grandes, con rulos, y miraba y se reía, miraba y se reía. Y Alexa, que me hablaba con mucha paz. Y yo no entendía de qué venían a hablar o qué querían. Entonces les pregunto por qué o cómo habían llegado a mí. No me dijeron nada. No, me dice, simplemente te venimos a ayudar a curarte porque estás preocupado por tu cicatriz, me dijo esta persona. Persona que yo vi durante 4 o 5 meses, prácticamente todos los días,
y después desapareció como vino. Y esa persona me dijo, vos estás preocupado por tu cicatriz, cosa que yo le había dicho a la esposa de mi socio y a mi socio y nada más. Entonces ahí dije, ¿qué pasó? ¿Quién le dijo? ¿Hablaste con alguien? No hablaron con nadie. Y entonces me dice, tenés que curarte vos mismo, operate de nuevo mentalmente, a la noche, tranquilo, pensá en tu operación, hacé una incisión con un bisturí, lo más prolijo que puedas, cosete con un hilo de color carne lo más mentalmente posible, y hacelo prolijo. Te va a quedar una incisión porque hay una incisión en la piel. Pero probá eso y después me decís. Yo digo, ¿me estaré volviendo loco? A la noche lo hice, porque estaba jugado, estaba operado, estaba solo, no sabía qué hacer, tenía para tantos meses ahí acostado, digo, lo voy a hacer. Entonces, a la noche, y me dijo, y te rociás con un aerosol color piel. Bueno, lo hago todo, sigo paso por paso, digo, voy a coser prolijo, no sea cosa que me salga bien y yo cosí mal. Bueno, termino todo, me duermo, al otro día viene la esposa de mi socio a curarme y me dice, ¿qué pasó acá? Y hoy prácticamente no tengo ninguna incisión. De mis 20 puntos es apenas un hilito de lo que se ve. Y Alexa siguió viniendo y me dijo, anda a caminar. Me explicó cómo tenía que caminar. Entonces yo tenía que caminar muy despacio porque me dolía. Me dolía, obviamente, que era una operación de columna. Y un día yo iba caminando. Entonces lo veo a Alexa que va entrando a media cuadra al edificio donde yo estaba pasando mi posoperatorio, y lo veo a Alexa y me hace, vení. Y sin darme cuenta, yo llegué corriendo al lado de él, cuando simplemente podía dar pasos muy, pero muy pequeños y muy despacio. Y me dijo, ¿viste que se puede? Alexa me enseñó muchas cosas. Y lamento no haberlo visto más porque no sé qué se hizo, ni nunca supe dónde vivía. Me dijo dónde vivía, no vivía ahí, en un barrio de Córdoba. Y así como apareció, desapareció. Tengo en mente que alguna vez va a aparecer. Pero nunca supe si era de acá o no era de acá. Me quedó la duda. Pero él me dijo, vos sos una persona que ha sido elegida para muchas cosas, y siempre te van a estar ayudando. Y yo creo que en mucho tiene razón. Por muchas cosas que me han pasado en mi vida. Les dije que no fue la primera experiencia que tuve. La primera fue esa, pero no la última. Y posteriormente me pasaron muchas cosas. La mayor preocupación de la gente era no creerme. Entonces yo a cierta gente amiga le digo, te tengo que dar una prueba. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer un impas. Y ahí escuchábamos a Rubén, nos contaba cómo una persona que nunca había visto en su vida aparece de repente, se entera y sabe cosas que solamente él sabe, y lo ayuda a transitar o a recuperarse de una
intervención quirúrgica, algo que lo estaba afligiendo y que solamente él sentía en su interior que necesitaba una ayuda, que necesitaba a alguien que colabore con él, que lo acompañe en ese transitar de esa recuperación. Y bueno, aparece Alexa, un hombre muy extraño, y su hermana que nunca habló, que no parpadeaba y que lo acompañaba siempre. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con Quebrada de Luna? Bueno, durante ese tiempo que Alexa compartió con Rubén antes de desaparecer, un día le dice: Rubén, tenemos que encontrarnos en un lugar de Córdoba, en un camino de tierra que va para las grutas de Ongamira. Y ocurre esto. Y les quería contar lo de Alexa, la segunda parte de Alexa. Alexa un día aparece y me dice: te tengo que llevar a Ongamira. ¿Y dónde es Ongamira? Me dice: y si no, vamos a ir a Los Terrones, que es muy cerca del Pajarillo. Yo no conocía la zona. Y le digo: ¿para qué? Me dice: porque a vos te van a mandar un mensaje. ¿Quién es? No sé, pero tenés que venir. Yo estaba recién operado. Entonces no podía manejar. Le pido a un colega mío que hoy vive en Santa Fe y que cuando supo que venía al Congreso se puso muy contento, porque fue otra persona que comprobó que acá hay algo. Entonces, yo terminaba mi programa de televisión a las 7 de la tarde, ya lo estaba haciendo, no estaba a las 6 horas parado, pues no podía estar, pero ya me había reincorporado un poco, caminaba con dificultad. Entonces me dice: tenés que irte a las 7 de la tarde en el auto a tal lado, nos juntamos en la ruta y camino a Ongamira. Para mí era chino. Digo, yo llego a Capilla del Monte, ¿qué hago? Seguí derecho. Bueno, seguimos derecho, nos está esperando una camioneta. Estaba Alexa en la camioneta. Pero Alexa volaba en la camioneta, iba con la hermana. La hermana, inimutable como siempre, con una sonrisa, mirando así. Y él, en un momento nos pasa y nos dice: síganme. Y se mete en un camino de tierra. Yo me acuerdo muy bien que pasamos un vado, una curva, una casa, otra contracurva. De ahí volvimos, es como que andaba buscando el lugar. Volvimos a la ruta. Le digo: pero este que nos está paseando acá, ¿qué quiere? Entonces paso por el lado de Alexa y lo veo que Alexa va hablando y gesticulando y con las dos manos, no estaba manejando. Y hablaba con la hermana. Entonces yo paro y le digo: ¿a dónde vamos? No, me dice: andá adelante vos, que te van a marcar a dónde hay que acampar. ¿Y quién me va a marcar? Te van a dar una señal. Yo despistado totalmente. Entonces llegamos de nuevo a la ruta, emprendemos el regreso de nuevo por el camino de tierra. Cuando vamos por el camino de tierra, yo veo que cae una luz, una estrella o algo. Le digo al chico que manejaba, le digo: ¿viste eso? Me dice: vi una luz. Yo también la vi, le digo. Entonces le digo a Alexa: yo vi una luz, esa es la señal, me dijo. Y a donde teníamos que acampar era en donde está el vado, entrar por ahí al lado de un arroyito, y ahí acampamos. Bueno, hasta ahí yo no entendía absolutamente nada. Se baja Alexa, me dice: armemos las carpas acá, y nos quedamos la noche. La noche estaba espectacular, cuando hay luna, viste lo que es acá, una cosa increíble. Entonces armamos las carpas, nos dicen: bueno, vamos a caminar. Y Alexa ahí me dijo: te trajimos para energizarte porque necesitas energía para tu columna. Bueno, y había mucha gente, eran 10, 15 que yo no conocía, que aparecieron en otros autos. Se ve que habían programado ir ahí.
Caminamos, nos lleva, cruzamos el vado, yo me acuerdo patente que había una casa, cruzamos el vado por unas piedritas, subimos como una recta y una curva. Y antes de la curva, dice, aquí nos paremos, dijo Alexa. Y miren al frente. Al frente había, mirando como para el lado del Uritorco, había un llano con dos montañas y se veía muy lindo, se veía muy iluminado todo. Pasó la noche, terminamos ahí, yo no vi nada, volvimos, dormimos, nos levantamos y al otro día me dice Alexa, ¿cuánto caminamos? Mirá mis zapatillas, tenía todas las zapatillas comidas, como se le habían gastado pero totalmente. Y yo, si no caminamos mucho, caminamos media cuadra. No, me dice. ¿Qué te acordás de anoche? Me dice, ¿te acordás que había al frente dos montañas? Y digo, yo me acuerdo que había algo blanco. Y Alexa me dijo, viste una pista de aterrizaje. Y yo pensándolo bien, a mí, en mis recuerdos, había unas vacas que desaparecieron las vacas, y yo me acuerdo de haber visto todo blanco rodeado de esos dos cerros. Entonces me dice, vos descubriste en dónde hay una pista de aterrizaje. Al tiempo, el chico que manejó el auto que me llevó, Hernán, que era colega mío también, viene con un libro que yo no sé qué libro es, porque no me di cuenta de pedirle, pero un libro que ahí está, y me dice, ¿vos te acordás de este dibujo? ¿Qué dibujo? Le digo. La casa, el vado, las piedritas y a dónde acampamos. Me dice, mira este libro. En ese lugar que a mí me habían marcado, según ese libro, puede haber una entrada a la ciudad de Erx. Yo nunca volví, no sé a dónde es, capaz que si voy ahora lo encuentro. No sé de quién era. Voy a preguntar, puede ser, pero fue el mismo lugar en donde yo vi la luz que cayó y en donde acampamos. Y el plano era exactamente igual a lo que yo les conté, que era al lado del arroyo, acampamos, las piedritas del vado, el vado, la casa y la recta y la contracurva. Una casa con arcada. Esa tiene que ser. Así que eso es lo que más me sorprendió de lo que me pasó con Alexa. Por eso creo que alguna vez lo voy a volver a ver. Sí. Nunca. Nada. Nada. Es difícil. Difícil. 30, 35, 40. Alexa también era una persona que vos no le podías dar edad. Porque puede tener 30 como 40 o como 50. Una persona muy extraña. Si me lo dijo no me acuerdo. Yo creo que me lo dijo. Pero no presté atención a eso. A mí me llamó mucho la atención la forma de ella. La forma de ser, de mirar. Ella miraba y se reía. Y tenía ojos grandes y no parpadeaba nunca. Yo siempre me acuerdo de eso. Y siempre se lo cuento así a gente. Y digo, algún día me va a aparecer Alexa de nuevo. Porque Alexa me ayudó. Me ayudó en todo. Y por lo que me dijo, a mí en las cosas que yo he encarado, yo por ahí encaro cosas y ni las pienso. Digo, soy un inconsciente. Pero se me van solucionando de alguna manera. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Rubén en su relato. Yo lo voy a dejar completo a esta charla que dio en 2014 en la descripción también. Quien esté interesado en escucharla completa, la voy a dejar ahí.
Y bueno, acá vemos que él tiene otro tiempo perdido, un missing time, que se conoce en la investigación OVNI, cuando no recuerda mucho de lo que ocurrió en aquella noche en Quebrada de Luna, donde pasaron cosas extrañas, y quizás también en una regresión pueda saber qué ocurrió en ese tiempo perdido, lo mismo que le ocurrió habiendo quedado dormido en la cima del Cerro Uritorco en el 86. Todo esto nos llena de preguntas. En la zona de Quebrada de Luna ya habían ocurrido y han ocurrido casos similares de gente que aparece de repente, interactúa por un tiempo con alguien o con algunas personas y de repente desaparecen. En este caso Alexa y la hermana, gente que no se podía datar su edad, que no parpadeaba, que nos queda el interrogante: ¿qué eran? ¿Viajeros del tiempo? ¿Eran extraterrestres? ¿Eran intraterrestres? ¿Están vinculados al primer evento de Rubén? Es decir, se plantean un montón de interrogantes que cada uno se puede hacer y quizás se le pueda encontrar alguna razón o no. Ahí Rubén también en su relato hace referencia a un libro, el cual sitúa a la ciudad de Erx cerca de un vado. Ese libro yo entiendo que debe ser El Valle de los Espíritus, del profesor Guillermo Alfredo Terrera, un libro corto y bastante interesante, ya que compila mucha de su bibliografía y datos que están en otros libros como Antropología Metafísica y otros tantos que son más extensos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué Quebrada de Luna? ¿Por qué eligen a este lugar para energizar la columna de Rubén? El mismo lugar donde aparece una huella extraña en enero del 86. Un lugar donde, como vimos en el episodio primero, un hombre decide bajarse sin conocer y tiene un encuentro muy especial con entidades espirituales. Un lugar donde vimos en el episodio 2, una mujer desaparece frente a sus amigos y vuelve a materializarse de repente 15 minutos después de esa pérdida. ¿Qué ocurre en Quebrada de Luna? ¿Qué tiene ese lugar? ¿Tendrá que ver con lo que hablábamos en el primer programa de que existen triángulos de fuerza y ahí se encuentra uno de los más importantes de la Argentina? A mí esto me hace recordar mucho a una película que voy a dejar también en el enlace para quien lo quiera ver y quien no la haya visto, que se llama Área Q, una película no muy conocida, una producción brasilera y estadounidense, donde refleja una zona de Brasil donde ocurren eventos muy parecidos a estos eventos extraños que se dan ahí en Quebrada de Luna. La voy a dejar en la descripción para quien no la haya visto y queda el interrogante, cada uno le dará su explicación, cada uno le dará su lugar dentro de su razonamiento a este tipo de eventos extraños ocurridos en un lugar extraño. Nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chau, chau.